Bueno, segunda parte. Acá tenemos, en esta segunda parte, vamos a ver los esquemas de segmentación y paginación. ¿Sí? En una primera versión se presenta el esquema como tal y la siguiente clase de memoria le agregamos una vuelta más. Bien, ¿cómo es la idea de segmentación? Eh, Agarro el proceso y lo divido en segmentos, ¿no? En particiones llamadas segmentos. Eh, Esta vez ya no guardo el proceso todo junto, como en los esquemas anteriores, ¿está bien? Sino que lo parto en segmentos y cada segmento lo puedo guardar en algún lugar de la memoria, ¿no? No necesariamente tienen que ser lugares continuos. Y los segmentos están organizados de una manera cohesiva desde la perspectiva de la naturaleza de la información que hay ahí, ¿no? Un segmento para el código, uno para la pila, uno para los datos, uno para el heap. Esos son típicos ejemplos de segmentos. Podría haber algunos otros tipos. Eh, entonces, el programa se divide en estas partes, en estos segmentos, y esos segmentos son los que se cargan en la memoria. ¿Está bien? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Del proceso dividido en segmentos, cada uno guardando información distinta. Eh, y bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, esos segmentos los guardo en algún lugar de la memoria RAM. ¿Está bien? Eh, Direcciones distintas, ¿no? Los segmentos tienen tamaño variable, cada uno tiene su propio tamaño y no son iguales en tamaño, porque el tamaño está dado por la cantidad de información que tienen de ese tipo, ¿no? El tamaño de la pila en ese momento, el tamaño de las variables globales, el código. Eh, y, y entonces, bueno, nada, son segmentos de tamaño distinto y dinámico, o sea, tanto la pila como el heap son segmentos que tienen que poder crecer y achicarse, ¿sí? Entonces, en estos esquemas de segmentación, las estructuras que tiene que tener el sistema operativo para poder administrar dónde guardó estas porciones de los procesos son un poco más complejas. Y antes teníamos como una gran tabla para todos los particiones del sistema, que nos indicaba dónde empezaba y terminaba cada una. Y ahora lo que empezamos a necesitar es una tabla por cada proceso del sistema, una tabla administrativa, que nos indique los segmentos de ese proceso. ¿Está bien? Entonces, para un proceso que yo tengo en memoria, acá tengo una tabla asociada. Si tengo dos procesos, tendré dos tablas. ¿Sí? Y en la tabla tenemos esa información básica, ¿no? Cada uno de los segmentos, en este caso 0, 1, 2 y 3, direcciones de memoria de inicio y fin de ese segmento, porque no tienen todos el mismo tamaño. ¿Está bien? Así que tengo que saber dónde empieza y dónde termina cada uno. ¿Tenemos fragmentación interna? No, porque el tamaño del segmento es exactamente lo que se necesita. ¿Tenemos fragmentación externa? Sí, porque se generan huecos. Y entonces me puede pasar que tenga un segmento muy grande de un proceso nuevo y no tenga un espacio continuo libre para poder ubicarlo. ¿Está bien? Bueno, eh, ¿cómo es el tema de las Perdón, traducciones? Sí, ¿cómo es? ¿Puedes volver un segundo al anterior? sí, Si me decís que no hay fragmentación interna, ¿por qué están esos espacios azules? porque eso podría ser fragmentación externa. O sea, el segmento que vos ves, por ejemplo, de la pila, tiene ese tamaño porque la pila ocupaba exactamente eso. Entonces se le asignó un segmento del tamaño FFF. Ah, perfecto, entendí otra cosa por fragmentación externa. Claro. Pensé que era por fuera de todo el rectángulo y que interna era el rectángulo este. Claro, acá los rectángulos azules son huecos libres de la memoria, donde podrías poner otros segmentos si entraran. Y donde no hay fragmentación interna es en el segmento 2, 3, 1 y 0. Exacto. Perfecto. Entonces, si yo tengo una dirección lógica, estos esquemas, en los anteriores podrían también, ¿no? Pero lo enfocamos más acá, de segmentación y más adelante ahora paginación cuando lo veamos. Depende sí o sí de tener direcciones lógicas que después se puedan traducir a direcciones físicas. ¿Cómo sería este tema en la segmentación? Una dirección lógica en segmentación es una dirección que va a referenciar a algún segmento del proceso y dentro de ese segmento alguna porción dentro de ese segmento, ¿sí? Que se va a querer leer o escribir o ejecutar. ¿Sí? Eso es lo que va a representar un puntero. Cuando yo tengo un puntero que
en C, por ejemplo, que quiero usar para algo, ¿no? Adentro tiene que tener embebida esa información, porque si ahora la estoy estructurando como segmentos y desplazamientos dentro del segmento, em, este, así tengo que expresar las direcciones para poder llegar a los valores, ¿no? Un segundito. Bueno, entonces la dirección va a ser una dupla, la dirección lógica en un esquema con segmentación, que va a estar formada por el número de segmento al cual quiero leer o escribir del proceso, y dentro de ese segmento, qué byte específico quiero leer o escribir, o a partir de qué byte específico quiero leer o escribir. A eso le vamos a llamar el desplazamiento, en inglés offset. Desplazamiento porque es cuántos bytes me desplazo dentro de ese segmento que está indicado en los bits más significativos. ¿Está bien? Ese par, número de segmento, desplazamiento, todo eso conforma la dirección lógica, ¿m? Que va a tener que ser traducida para generar una dirección física. ¿Está bien? ¿Cómo se traduce? En este caso se consulta la tabla de segmentos del proceso. ¿Por qué? Porque acá dice dónde empieza un segmento. Si yo quiero leer el segmento 2, ok, sé que empieza acá, ¿no? Y si el desplazamiento es 10 bytes desde el comienzo del segmento 2, bueno, entonces desde acá 10 bytes, ¿no? Entonces le sumo 10. Eso es la traducción. ¿Está bien? Eh, bueno, acá hay un ejemplo concreto, ¿no? Tabla de segmentos del proceso, ¿no? Con una dirección. Dirección expresada de la siguiente manera: número de segmento 3, desplazamiento 500A, ¿no? Esto es un ejemplo de una dirección lógica. Entonces, ¿qué va a hacer el hardware? Acuérdense que el hardware es el que hace las traducciones de direcciones, ¿está bien? Va a la tabla de segmentos del proceso, dice dónde empieza el segmento, acá, eh, y le suma el desplazamiento, ¿sí? Y el resultado, en este caso 0x250a, es la dirección física, ¿está bien? Nótese que hay una validación extra que acá no estamos viendo, pero que ocurre, que es que esta dirección no puede ser mayor que el límite del segmento, ¿no? Si eso fuera así, se produciría una interrupción, como vimos antes. Bien, bárbaro. Acá se ve visualmente un poquito mejor incluso, ¿no? Entonces, número de segmento 3, me quiero desplazar al byte 500A dentro del segmento 3, el resultado es esta dirección física, entonces, ¿a dónde estoy leyendo? Finalmente, bueno, desde acá, segmento 3, es como que me desplacé esa cantidad de bytes y específicamente ahí, en el medio, estoy leyéndolo o escribiendo lo que sea que haya ahí. ¿Está bien? Esta traducción cada vez que se quiera acceder a ese dato, para leer o para escribir. Entonces se traduce y se accede, ¿sí? Todo el tiempo. Eh, bueno, algunas cuentas interesantes que nos ayudan a entender un poco más los límites de estos esquemas y que después a veces usamos para algunos ejercicios cuando nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Estas direcciones suelen tener tamaños predefinidos, ¿sí? Es el diseño del esquema de segmentación.
no pueden cambiar los tamaños de las direcciones. Tienen unos tamaños y están definidos en la arquitectura y listo. Para esa arquitectura van a ser siempre iguales. Entonces, estas direcciones están formadas por una cantidad total de bits, ¿sí? Y las consideramos partidas a la mitad, ¿no? Donde los bits más significativos me están diciendo el segmento y los bits menos significativos me están diciendo el desplazamiento dentro de ese segmento. Entonces, ¿cuántos bits para el segmento y cuántos bits para el desplazamiento? Bueno, eso es información que nos tendrá que dar la arquitectura en la cual está funcionando el sistema. A veces nos van a dar información de contexto y la calculamos, pero ya es importante empezar a entender las cuestiones básicas de combinatoria que nos permiten entender los límites de estos esquemas. Por ejemplo, si yo sé que tengo X bits en una dirección, los X bits más significativos son los que me indican el número de segmento, porque así me lo dijeron. Entonces yo sé que esta ecuación, 2 a la X, me va a dar la cantidad máxima de segmentos que podría haber por proceso. ¿Por qué? Porque es el resultado de la combinatoria, ¿no? No puedo expresar más que 2 a la X números distintos, combinaciones posibles, ¿no? Y lo mismo con el desplazamiento, ¿no? Si yo no me puedo desplazar más de 2 a la Y bits, esto me está diciendo el máximo de segmento. ¿Qué tan grande puede ser un segmento en este modelo, ¿no? Para este sistema operativo, para esta arquitectura más específicamente, ¿no? Ejemplos de direcciones son, por ejemplo, típicamente la palabra del procesador. O sea, hace un par de años las direcciones eran de 32 bits, ¿no? Por ejemplo, ahora son de 64 bits, ¿sí? En total, de esos 64 bits, hay una parte que es para el segmento y una parte para el tratamiento. En realidad, esos sistemas son un poquito más complejos, digamos. Por ahí lo chusmeamos más adelante. Pero si fueran de segmentación pura, como estamos viendo, de esos 64 bits en total, se partiría a la mitad y una parte sería para segmento y otra desplazamiento. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se aplica la protección? Eh, Dijimos que obviamente si nos pasamos con un desplazamiento, como acá, chau, segmentation fault o digamos, indireccionalmente inválido. ¿Sí? Eh, y en la tabla de segmentos del proceso, recuerden, esta es una estructura que tenemos por cada proceso, está creada y administrada por el sistema operativo, no es algo que el proceso conoce ni puede escribir ni leer, ¿sí? Es información que está en la memoria del sistema operativo. Se agrega esta columna de protección, ¿no? Donde voy a indicar los segmentos del proceso, qué operaciones se pueden realizar, ¿no? Típicamente la protección va a venir dada como lectura, R, escritura, W, y la X para cuando se puede ejecutar, ¿sí? Entonces, si el propio proceso quiere escribir en un segmento que es de lectura, al propio proceso le va a dar error también. Bueno, hasta acá estamos con un pantallazo general de lo que es segmentación. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? ¿Algún En aspecto que quieras general, ¿qué preguntar? segmentos son de lectura? ¿Qué segmentos son de lectura y escritura? Eh, y en general tenés, vamos a ver acá el ejemplo. Eh, en líneas generales, la pila de lectura y escritura, porque ahí tenés datos, ¿no? Variables. El código es de ejecución solamente. ¿Sí? Los datos, o acá aparece como variables globales, lectura-escritura. Y no ejecución, ¿no? Ni la pila ni los datos se tienen que poder ejecutar, porque eso es inseguro. ¿Sí? Una biblioteca permiso de ejecución, y acá no figura el heap, pero el heap tendría también permisos de lectura y escritura. ¿Sí? Eso es lo más común, ¿sí? Típicamente. Gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Nada por aquí. Nada por aquí. Bueno, bárbaro. Bueno,
Este es un modelo que ya es de los que se usan hoy en día con alguna variante. Un poco más moderno, entre comillas, ¿no? Igual tiene algunas décadas. Siguiente modelo y último, paginación. En este modelo la cuestión cambia un poco. El proceso se divide en pequeñas porciones, ¿sí? Que vamos a llamar páginas en lugar de segmentos. Pero el criterio de división cambia. Eh, Estas pequeñas porciones en las que se divide el proceso llamados páginas ya no tienen un criterio de esto para el código, esto para los datos. Se divide medio indistintamente, ¿sí? Y esos tamaños de esas pequeñas particiones llamadas páginas son tamaños que tienden a ser chicos, ¿sí? Eh, y esos tamaños son todos iguales. ¿Está bien? Hablo de tamaños de 4 KB, 8 KB, 4 megas. Entonces el proceso se divide en porciones todas iguales, sin criterio alguno, llamadas páginas. Y después, por otro lado, la memoria RAM se la considera dividida también en porciones, ¿sí? Llamados marcos o frame. Y esas porciones de la memoria RAM, que está predividida antes de empezar, tienen los mismos tamaños que las páginas en las cuales se divide cada uno de los procesos que está en el sistema. O sea, tamaño de página es igual a tamaño de marco. ¿Está bien? Pues con esa idea, el proceso partido en páginas, la memoria partida en frames, y un frame tiene un tamaño igual al de una página, ¿qué se hace? El proceso partido en páginas, se ubican sus páginas en distintos frames dentro de la memoria RAM, como estamos viendo acá. ¿Está bien? Y se necesita tener una tabla de páginas, y acá introducimos la estructura de este esquema. También es necesario tener una tabla por cada proceso propia, que va a mapear, va a asociar el número de páginas de cada proceso con el lugar de la memoria RAM donde fue ubicado, ¿no? Que lo expresamos como el número de frame o el número de marco, ¿no? Por ejemplo, la página 4 del proceso fue ubicada en el frame 14, ¿sí? Acá la vemos. ¿Ok? Las páginas no tienen que estar necesariamente continuas, las puedo guardar en cualquier lugar, ¿sí? No tienen que estar ni en orden, ni continuas. Total, tengo una tabla que me hace el mapeo, ¿no? Requiere una estructura bastante grande, ¿no? La tabla de páginas es una estructura grande. Eh, bueno, nada. ¿Tenemos fragmentación interna? Tenemos un poquitito de fragmentación interna, ¿sí? Porque estamos asignando páginas de tamaño fijo, ¿no? Pero es un poquito, porque las páginas son tamaños pequeños. Y como mucho lo que se supone que tendríamos es un poco de fragmentación interna en la última página de un proceso, ¿no? Piensa en un proceso, lo dividimos en páginas, está todo junto, lo dividís en páginas, tenés todas páginas completas hasta la última, ¿no? Que tal vez está completa, tal vez no. Y definitivamente no tenemos fragmentación externa en este modelo, ¿no? Porque los procesos nuevos que lleguen los parto en páginas y los ubico en cualquier página libre. Eh, ¿Qué pasaba en el modelo de segmentación? ¿Teníamos fragmentación? ¿Habíamos dicho eso? Creo que no. ¿Qué opinan? ¿Tenemos fragmentación interna o externa en este modelo? Ah, habíamos dicho algo. Interna no había y externa sí. Sí, ahí me acuerdo. Está. Bueno, ¿estamos con esto hasta acá? O sea, en principio, en el modelo más puro, eh, no se sabe si estas páginas cuáles son de código, de datos, como que el propio proceso lo sabe, pero el modelo no hace una división con ese criterio. ¿Está bien? Los parte en páginas así, como está, digamos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de traducción de división lógica a física en paginación. Parecido al caso anterior, pero esta vez tenemos que especificar a qué página queremos leer o escribir del proceso, ¿no? Y dentro de la página, el desplazamiento, ¿no? Entonces, las direcciones lógicas están formadas por número de páginas de desplazamiento y con eso la MMU accede a la tabla de páginas del proceso y dice, bueno, si es la página 2, entonces está queriendo... ¿Dónde está ubicada la página 2? En el frame 9. Entonces, conforma una dirección física que está formada por número de frame
y el desplazamiento dentro de ese frame, que es el mismo número. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve, se ve. Acá lo mismo de la otra vez, ¿no? Cálculos que me pueden permitir saber si yo conozco los tamaños de las direcciones en un esquema de paginación. Bueno, ¿cuál es la cantidad máxima de páginas que puede tener un proceso y el tamaño de cada página, ¿no? Por pura combinatoria, eso es algo que podemos sacar. ¿Está bien? Está bien. Este. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, acá tenemos un ejemplo de traducción. Y fíjense esto, ¿no? Las direcciones físicas, fíjense cómo las podemos expresar, ¿no? Y las lógicas también. Acá las estamos expresando en decimal, ¿no? Número de página 2, o mejor dicho, en hexadecimal, ¿no? Desplazamiento A50. ¿M? Pero esto es simplemente una nomenclatura. Yo podría expresarlo en binario, ¿no? Esto es 2 en decimal, en binario, perdón, y este número que ven acá a la derecha es A50, pero expresado en binario. ¿Está bien? Si yo este número lo junto todo esto, el 0100 lo junto con el 101001, digo, bueno, si lo pego, ¿qué número me da? Expresión decimal. Y me da el 10.082. Otra manera válida de expresar una dirección lógica, ¿sí? La estoy expresando en decimal. ¿Sí? No cambia, son varias formas, ¿no? De manera lineal o como una dupla formada por página y desplazamiento, que aparte cada valor lo puedo expresar en decimal, en hexa, en binario, ¿no? Hay que un poquitito acostumbrarse a eso, ¿no? Entonces, se pueden ayudar con calculadora, la compu, lo que tengan. Y con el número de frame lo mismo, ¿no? Esto ya es una dirección física, número de frame 9, desplazamiento 50, pero también lo puedo expresar así y también lo puedo expresar así. Si junto estos bytes, es la dirección física lineal 39.504 expresada en decimal. ¿Sí? Bueno, eh, ¿cómo se calcula el desplazamiento lineal para obtener ese número final, ¿no? Si yo quiero acceder a la página 2, desplazamiento a 50, si las páginas me dicen que son de 4 KB cada una, por ejemplo, yo podría decir, bueno, ¿cómo llegué a este número decimal? Bueno, puedo llegar de la siguiente manera, haciendo esto que dice acá, pero fíjense cómo también llego a la misma cuenta. 2 por el tamaño de página, sumándole el desplazamiento 2640, que no es otra cosa que A50, pero expresado en decimal. Y eso me da este 10.832, que es el mismo número de acá, ¿no? Lo mismo con la memoria física. Eh, si tenemos un esquema de paginación pura, también puede haber protección acá y eso se hace agregando información en la misma tabla de páginas, como hacíamos con la segmentación. Una columna de protección que nos diga de vuelta si una página se puede leer o escribir o incluso ejecutar. ¿Mm? Este bit válido e inválido no es lo más claro del mundo, pero se refiere a si la página está o no está en memoria. En realidad eso lo vamos a ver en memoria virtual, así que por ahora lo ignoramos. El esquema de paginación permite hacer muy fácil la estrategia de compartir memoria entre varios procesos. Fíjense lo fácil que sería. Yo tengo dos procesos, cada uno tiene su propia tabla de páginas y, y tranquilamente cada uno puede estar apuntando al mismo frame de la memoria RAM. Y de golpe eso genera que los procesos
compartan memoria, sin mucho más, ¿no? Sin crear estructuras extras, ni nada adicional. ¿Sí? Es un punto a favor que tiene un poquito este esquema. Naturalmente, si yo tengo la memoria dividida en marcos, tengo que tener alguna estructura para poder saber cuáles marcos están libres y cuáles no. Lo mismo pasaba con los otros esquemas, ¿no? A veces se usan, lo vamos a mencionar varias veces, estructuras que ocupan el menor espacio posible, digo, para saber cuáles de las particiones están libres o no, estructuras que ocupen el menor espacio posible y se habla mucho de bitmaps, como estructuras que dedican un bit para indicar si un espacio está libre o no. Entonces son estructuras que no ocupan demasiado espacio. Pero se podría tener una lista también en memoria, algo que ocupa más espacio y también sería válido. ¿Mm? Bueno, y último, antes de ir cerrando, se pueden combinar estos esquemas. ¿Sí? Segmentación paginada, ¿sí? La combinación de los dos. La idea es combinar un poco las ventajas de ambos. Tenemos un esquema más complejo, con un poquito más de overhead, que sería algo como lo que estamos viendo acá. ¿Mm? El proceso primero lo divido en segmentos. ¿Sí? Creo una tabla de segmentos para ese proceso. Pero después en realidad cada segmento lo divido en páginas. ¿Está bien? Entonces termino teniendo una tabla de páginas para cada segmento del proceso. Estructuras administrativas, ¿no? Y termino guardando en la memoria páginas numeradas que pertenecen a algún segmento de algún proceso. ¿Sí? En un esquema como este, nuestras direcciones lógicas ahora son ternas, ¿sí? O trifectas, para seguir una terminología de los caballos de carreras. Yo, si tengo una dirección lógica en un esquema como este, tengo que decir en qué segmento del proceso, dentro de ese segmento qué página, y dentro de esa página cuál desplazamiento. ¿Sí? Las arquitecturas más últimamente usadas, digamos, por ejemplo, Intel, AMD, ofrecían una combinación de segmentación con paginación y un poco los sistemas operativos deciden qué hacer con eso. Los ejemplos que yo tengo en la cabeza, que por ahí están un poco viejos, me recuerdan a Windows y a Linux, por lo menos en las versiones de hace algunos años, que usaban segmentación paginada, pero limitando un poco la segmentación y sacando un máximo provecho de la paginación. Pero era una segmentación paginada. Digamos. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera gran introducción de toda la parte de memoria. ¿Hay algunas dudas con respecto a esto? Último, segmentación paginada o paginación, que haya quedado por ahí por el tintero. Nada por aquí, nada por allá. Yo creo que no. Bueno, mensajes, parece que no. Bueno, estamos entonces. Dígame. No entra en el primer parcial, ¿no? Correcto. Esto no entra en el primer parcial, entra en el segundo parcial. ¿Mm? Buena pregunta. Sí. Y con eso dejamos de grabar. 1, 2. Vamos a la gran Tinelli. Chau, chau, chau. Chau.